Bienvenidos nuevamente a un nuevo estudio de la Parashá semanal. Hoy nos encontramos con una Parashá compuesta de dos, la Parashá Aharei Mot y Kedoshim. Vamos a encontrar muchas cosas importantes para aprender en este día. ¿Sabías tú que el Todopoderoso ha establecido un día especial para que todas las personas puedan y presentarse delante de Él y poder ser expiados de su pecado? Sí, eso y muchos temas más encontrarás en este estudio. Acompáñanos. Estudio de la Parashá semanal. Damos gracias al Santo y Bendito por esta nueva oportunidad que nos da. Esperamos que todos se encuentren muy bien. Hoy nos encontramos, igual que la semana pasada, para realizar el estudio de una parashá compuesta. Y decimos compuesta porque es una parashá doble. Tiene dos estudios en uno. Normalmente, pues a veces estas, dependiendo del calendario, se leen por separado. En esta ocasión, vamos a leer juntos. Y hoy nos corresponde leer la parashá Aharei Mot y Kedoshim. Siempre nos encontramos en el libro de Baikra, en el libro de Levítico, y vamos a estar leyendo desde el capítulo 16 hasta el capítulo 20. Queremos agradecer a todas las personas que se encuentran en este momento, a todos nuestros hermanos que se encuentran en este momento a través de nuestra aplicación de Zoom, que se encuentran en vivo en este momento, y también a todos ustedes que nos verán por nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias. Bienvenidos todos. Como les decía, hoy nos corresponde leer una parashá compuesta. Vamos a empezar con la parashá Aharei Mot, que va desde el capítulo 16, verso 1, hasta el capítulo 18, verso 30. Aharei Mot, después de la muerte. Queremos dedicar el día de hoy este estudio por la refuga shlema de las siguientes personas. Queremos pedir por la salud del rabino Ginsburg, hijo de doña Malca, del rabino Shalom Arus, del rabino Jaim Frin, Ben Reisel. También queremos pedir por la salud de Natalia Carmona Jiménez, hija de doña Marta, de doña Sonia María Moya, hija de María Julia, de María Elena Zelaya, hija de Miriam, y de Fabián Sánchez, hijo de doña Carolina. Que todos ellos, en la infinita misericordia del Todopoderoso, reciban refúa eshlema. Pero no solamente ellos, si usted también necesita recibir refúa eshlema, que usted pueda recibir en medio de este estudio sanidad completa. Antes de iniciar, como siempre, recuerden que hablamos un poquito del contexto. Entonces, como les decía, hoy también estamos leyendo una parashá compuesta y la semana pasada nos correspondió leer la parashá Tazria y Mepsorá. La parashá Tazria, que tenía que ver con los preceptos o mandamientos o instrucción del Todopoderoso respecto a aquella mujer que concibía, una mujer que daba luz, ya fuese un hijo, varón o una niña. Entonces el Todopoderoso decía qué se tenía que hacer para la purificación de la mujer que había concebido. La purificación y las razones de esto. También vimos a profundidad lo que se refiere a la Lashon Hará, la lengua maligna y sus manifestaciones. También vimos la Torá, la instrucción respecto al leproso, la purificación de este, la restauración y su incorporación nuevamente a la congregación. Así que le invitamos para que usted pueda ver esos estudios y también le invitamos para que usted pueda ver esto que hemos llamado la triología. Triología dice que cambiará tu forma de ver los mandamientos del Eterno. Te invitamos muy cordialmente a que puedas darle seguimiento a estos tres estudios de la parashá Baikra, la parashá Shemini y la parashá Tazria y Metzora, donde dice esta imagen descubre el verdadero propósito de los corbán, los corbanot, de lo que conocemos como sacrificios o ofrendas. Cómo servir al Eterno con santidad, el poder destructivo de la Lashon Hará, un desafío espiritual que sanará tu alma. Ya usted puede encontrar esos videos en nuestro canal de YouTube. Bien, vamos a ir a la lectura correspondiente del capítulo 16. El día de la expiación. Después de la muerte de los dos hijos de Aharón, cuando se acercaron delante de Adonai,
y murieron. Adonai habló a Moisés y dijo Adonai a Moisés, habla a tu hermano a Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, no sea que muera, porque yo me muestro en la nube sobre el propiciatorio. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la ofrenda por el pecado y un carnero por holocausto. Vestirá una túnica sagrada de lino y cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino. Estará ceñido con un cinto de lino y usará un turbante de lino. Estas son vestiduras santas. Bañará su cuerpo en agua y después se vestirá con ellas. Tomará dos machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para la ofrenda por el pecado y un carnero para el holocausto. Y haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará los dos machos cabríos y hará que estén delante de Adonai a la entrada de la tienda de reunión, y Aarón echará suerte sobre los dos machos cabríos, una suerte por Adonai y la otra suerte por Azazel. Luego Aarón acercará el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Adonai y lo ofrecerá en ofrenda por el pecado. Pero el macho cabrío sobre el cual haya caído la suerte por Azazel será presentado vivo ante Adonai para hacer expiación sobre él, a fin de enviarlo al desierto como Azazel. Entonces Aarón conducirá el novillo para la expiación y degollando el novillo como ofrenda por el pecado, hará expiación por sí mismo y por su casa. Después tomará el incensario lleno de brasas de fuego sobre el altar delante de Adonai y llenando sus puños de incienso aromático molido, lo meterá detrás del velo. Pondrá el incienso sobre el fuego en presencia de Adonai para que el humo del incienso cubra el propiciatorio que está sobre el testimonio para que no muera. Enseguida tomará de la sangre del novillo y hará aspersión con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. Después degollará el macho cabrío de la ofrenda por el pecado que corresponde al pueblo y meterá su sangre detrás del velo y hará con su sangre como hizo con la sangre del novillo, haciendo aspersión sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus transgresiones, por todos sus pecados, y así hará también por la tienda de reunión, que habita con ellos en medio de su impureza. Nadie podrá permanecer en la tienda de reunión desde que él entre en el santuario para hacer expiación hasta que salga y haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la congregación de Israel. Luego saldrá hacia el altar que está ante Adonai y hará expiación por él. Tomará parte de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y la aplicará sobre los cuernos del altar, todo alrededor. Luego rociará sobre éste 7 veces de la sangre con su dedo y así lo purificará y lo santificará de las impurezas de los hijos de Israel. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, hará aproximar el macho cabrío vivo. Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como todas sus transgresiones y todos sus pecados. Los depositará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado al efecto. El macho cabrío cargará sobre sí todas las iniquidades de ellos hacia una tierra solitaria y se le dejará ir en el desierto. Después entrará Aarón en la tienda de reunión y se quitará las vestiduras de lino que se había puesto para entrar en el santuario y las dejará allí. Bañará su cuerpo en agua en un lugar santo y se vestirá sus vestidos. Saldrá y ofrecerá su holocausto y el holocausto del pueblo haciendo expiación por sí mismo y por el pueblo, y dejará consumir sobre el altar la grasa de la ofrenda por el pecado. Respecto a quien condujo el macho cabrío como Azazel, lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Y el novillo de la ofrenda por el pecado y el macho cabrío de la ofrenda por el pecado, cuya sangre se haya introducido para hacer expiación en el santuario,
serán sacados fuera del campamento y quemados al fuego, su cuero, su carne y su estiércol. Quien los queme lavará sus vestidos y bañará su cuerpo en el agua, tras lo cual podrá entrar en el campamento. Esto os será por estatuto perpetuo. En el séptimo mes, en el 10º día del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis ninguna obra. Así el nativo como el extranjero que peregrina entre vosotros, porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros y quedaréis limpios de todos vuestros pecados delante de Adonai. Será para vosotros Shabbat solemne y humillaréis vuestras almas. Es estatuto perpetuo. El sacerdote que haya sido ungido, consagrado para ser sacerdote, en lugar de su padre, hará la expiación. Se vestirá las vestiduras de lino blanco, las vestiduras más santas. Hará expiación por el santuario, hará expiación por la tienda de reunión y por el altar, y hará expiación por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo que se haga expiación una vez al año por los hijos de Israel a causa de todos sus pecados. Y él hizo como Adonai había ordenado a Moisés. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Bueno, después de la muerte de los hijos de Aharón, los que perecieron por acercarse indebidamente al Eterno, se dirigió Adonai a Moisés y esto fue lo que le dijo. Y esa fue la instrucción para el Cohen Gadol, para Aharón. Recordemos que venimos de ver ese episodio, ¿verdad? Tan fuerte que fue en la Parashat Shemini, donde dos de los hijos de Aharón, pues ofrecieron un fuego extraño delante del Todopoderoso y salió fuego delante del Eterno que pues les quitó la vida. Aquí vemos esta imagen de la Parashá Shemini, que significa al octavo día. Recordemos que ellos venían de una inducción donde habían estado 7 días siendo instruidos por Moisés para el servicio divino. Y estos muchachos vinieron y tomaron unos incensarios y presentaron este incienso y este fuego delante del Todopoderoso, un fuego que no había sido solicitado por el Eterno. Y como vemos aquí en la imagen, dice el poder, el peligro y la profundidad de acercarse al Creador sin perder su instrucción de vista. Y bueno, tenemos que recordar que aprendemos respecto a eso. Aquí tenemos esta imagen muy bonita que ya habíamos usado, que dice: los mandamientos y preceptos son la valla de protección que el Eterno nos ha dado. Y es que tenemos que hacer mención de que muchas personas pues no tienen este discernimiento respecto a cómo servir al Todopoderoso. Hay muchas personas que creen que pueden servir al Todopoderoso de la manera que ellos creen, pero el Todopoderoso ha establecido los preceptos y los mandamientos de cómo nosotros tenemos que servirlo. Nos ha dado una instrucción, una dirección de cómo hacerlo. Como les digo, Aarón y sus hijos habían estado durante 7 días siendo instruidos para el servicio divino. Pero estos jóvenes perdieron de vista la instrucción e hicieron esta acción, la cual les provocó la muerte. Ahora, ¿ese era el deseo del Todopoderoso? Por supuesto que no. El Todopoderoso quiere que a todos nos vaya bien. Por eso nos ha dado sus preceptos y sus mandamientos. Por esa razón nos ha dado su instrucción para que nos vaya bien en la vida. Hay personas hoy en día que desconocen realmente quién es el Creador, desconocen realmente quién es el Todopoderoso y piensan que se pueden acercar al Creador de cualquier forma. Incluso creen que sirven al Creador cuando realmente no lo están sirviendo. ¿Por qué? Porque para poder servir al Creador nosotros tenemos que hacerlo a través de su instrucción. ¿Y cuál es esa instrucción? A través de la Torah. Por eso dice el Salmo 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Y esa luz y esa lámpara, ¿para qué sirve? Para que nos pueda guiar por el camino correcto. Aquí tenemos esta otra imagen. Los mandamientos de Hashem son eternos. ¿Vean lo que dice este Teilín, el 111, capítulo 111, versos 7 y 8?
Dice, toda obra suya es verdad y todos sus mandamientos son justos. Están firmes para siempre, jamás, hechos en verdad y en rectitud. Ese es un mensaje muy contundente, querido hermano y querido amigo que nos ve a través de nuestro canal de YouTube. Porque es muy posible que usted haya escuchado a algunas personas diciendo que los mandamientos y los preceptos del Todopoderoso ya no están vigentes, que los mandamientos del Todopoderoso no son necesarios, que ahora estas personas creen que pueden vivir su vida de la manera en que ellos quieren y ya no bajo la instrucción del Todopoderoso. Pero aquí vamos a ver en esta parashá cómo el Todopoderoso nos ha dado mandamientos y preceptos eternos, mandamientos y preceptos eternos, así como lo dice el Salmo. Sus mandamientos son justos. No hay injusticia en los mandamientos del Todopoderoso. Más bien son esa valla de protección para cada uno de nosotros. Son esa lámpara a nuestros pies para poder ir en la dirección correcta y para no tropezar en el camino. Imagínese hoy en día este camino en el que andamos hoy, en este mundo que necesita una rectificación, este mundo que la verdad es un mundo tan violento, tan falto de empatía, donde se ha perdido algo que vamos a aprender el día de hoy, un gran precepto que hay hoy en este estudio, y es un mundo oscuro que necesita la luz del Creador, que necesita la luz de su palabra, que necesita la luz de su Torah. Pero, como les decía, mucha gente está enfrentada al Todopoderoso. Mucha gente está enfrentada al Todopoderoso respecto a sus preceptos y sus mandamientos. Ahora, ¿esto es culpa de ellos? Pues diríamos que no, pero también podríamos decir que sí. Podríamos decir que no, ¿por qué? Porque algunos de ellos han caído en una trampa a través de sus líderes espirituales, si los podemos llamar líderes espirituales, donde ellos han instruido a estas personas a decirles, no, ahora estamos viviendo un nuevo tiempo, estamos viviendo un tiempo de gracia, donde no tenemos que estar sujetos a ningún precepto, a ningún mandamiento. Pues déjeme decirle que lo siento mucho, porque los mandamientos del Eterno son para siempre. Los mandamientos del Eterno son para siempre. No eran para una época, son para toda la eternidad, así como lo dice el Salmo. Por lo tanto, yo le invito a usted a que reflexione respecto a esto. Si usted de la creencia, y por eso lo invito para que vea esa trilogía, donde usted va a poder observar los mandamientos desde una perspectiva totalmente diferente, desde la perspectiva del pueblo de Israel, donde usted va a poder aprender muchísimo en esas tres parashot. Así que yo le invito a que usted vea eso, esos tres estudios maravillosos, para que usted pueda tener la cosmovisión correcta de la importancia que tienen los mandamientos del Todopoderoso. Y entonces dijo el Eterno a Moshe, habla a Aarón tu hermano, para que no entre en todo momento al santuario, más allá del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. ¿Para qué? Para que no muera, ya que por medio de la nube yo me revelaré sobre el propiciatorio. Esa es otra de las cosas que nos enseña la Torá, porque hoy en día, como les digo, hay millares de personas que realmente no saben a quién sirven, que realmente no conocen al Creador y creen que pueden presentarse delante del Creador de cualquier forma, de cualquier manera, cosa incorrecta. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote que había sido escogido por el dedo del Creador, el Todopoderoso le da una instrucción y le dice a través de su siervo Moisés, dile a tu hermano que no entre en cualquier momento al lugar santísimo. ¿Para qué? Para que no muera. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, podía entrar una vez, solo una vez al año, al lugar santísimo, al lugar más santo, más sagrado, solamente una vez al año. Y es algo de lo que vamos a hablar ahora. Y dice, con esto habrá de entrar a Aarón al santuario con un novillo para el sacrificio expiatorio y un carnero para el holocausto. Recordemos que las ofrendas o estos holocaustos o estos sacrificios de nombre original corbán cuando es uno o corbanot cuando son en plural, son medios para acercarnos al Creador. Son instrumentos que usamos para acercarnos al Creador. Para eso son.
Muchas personas creen que lo que hace expiación por el pecado de las personas es la ofrenda como tal, pero tienen que saber que realmente lo importante es la teshuvá, el arrepentimiento y el tikkun, que es la reparación. El Todopoderoso le da una instrucción y le dice, usarás una túnica de lino sacra, habrás de vestir calzoncillos de lino, llevarás sobre su carne un cinturón de lino, se habrá de ceñir con un turbante de lino y se envolverá la cabeza, ropajes sacros, hará una ablución de su cuerpo en el agua y los vestirá. ¿Y qué representaba esta vestimenta? Bueno, representaba la pureza, representaba la santidad con la cual se tenía que presentar el sumo sacerdote delante del Todopoderoso. Para la instrucción, para la Torá que el Todopoderoso da de una celebración de la que vamos a hablar ya muy pronto, normalmente ese día se acostumbra vestirse con ropas blancas y esas ropas blancas en representación de la pureza y la santidad con la que debemos de presentarnos delante del Todopoderoso. Así lo hacía el sumo sacerdote. Muy importante, en la imagen anterior, si usted no se fijó, en la parte de abajo decía que el Cohen Gadol no se presentaba con nada de oro delante del Todopoderoso. A diferencia, a diferencia de las otras ropas santas que él usaba, donde usaba un, eh, una una diadema donde estaba escrito santidad para el eterno en oro. Pero resulta que en este día él se presentaba solamente con ropas blancas, ningún accesorio, nada de oro. Y la razón que dicen algunos de nuestros sabios en Israel es por causa de no recordar delante del Todopoderoso este episodio oscuro como fue la construcción del becerro de oro. Esa se supone que es la razón por la cual no había oro en la vestimenta del sumo sacerdote. En el verso 18 dice, y saldrá al altar que está delante del Eterno y lo expiará y tomará de la sangre del novillo y de la sangre del macho cabrío y pondrá sobre los cuernos del altar al alrededor. Y aquí tenemos una imagen donde hablamos de qué representa el altar de sacrificio. El altar de sacrificio representa o representaba muchas cosas: el perdón, la expiación, la autoridad divina del Eterno, la fuerza y protección del Eterno, que por cierto, aquí en Primera de Reyes, capítulo 1, verso 50 y Primera de Reyes 2:28, vemos cómo un personaje bíblico llega al altar porque él buscaba esa seguridad en este altar del Todopoderoso. Dice, personajes del Tanakh recurrieron a este aferrándose a él, tratando de refugiarse y evitar la muerte. Bueno, aquí vemos un nombre muy interesante, el nombre Azazel. El nombre Azazel. Resulta que el Todopoderoso le dice al sumo sacerdote que se tenían que tomar dos chivos, dos animalitos que eran idénticos y que se tenía que hacer una escogencia de ellos. Porque uno iba a ser ofrecido como ofrenda delante del Todopoderoso y el otro iba a ser ofrecido como Azazel. Ahora, Azazel, si usted busca información, usted va a encontrar una información donde hay personas que llegan a considerar que Azazel, como vemos en esta imagen, usted puede ver aquí al lado derecho, abajo de su pantalla, como una especie de monstruo o como un chivo, ¿verdad? Y mucha gente piensa que Azazel era un demonio. Algunas personas han llegado a esa conclusión. Pero resulta que eso no es cierto, porque el Todopoderoso no va a venir y va a ofrecer una ofrenda a una deidad o a un demonio. Eso es una cosa inverosímil. Y entonces ha ocurrido que algunas personas pues han llegado a estas conclusiones, lastimosamente, pero Azazel no tiene nada que ver ni con demonios ni con el Satán, ¿ok?
Hay algunas definiciones con respecto a qué significa Azazel. ¿Okay? Aquí vemos, ¿verdad? Este animalito al que se le amarraba con un cordón de color rojo. Ahora hablaremos cuál es la razón, por qué de color rojo. Algunas definiciones de Azazel podría ser cabra, desierto, barranco, perdido, áspero, separación, alejamiento, emisario, macho cabrío o chivo. Usted sabe que eh, hay una expresión de lo que se conoce como el chivo expiatorio. Bueno, precisamente es por esto, por esta instrucción que el Todopoderoso daba, donde se tenían que escoger dos animalitos, donde uno era ofrecido al Todopoderoso y el otro era para Azazel. Y Azazel era como un desierto, o sea, la acción de venir y ofrecer uno de estos animalitos al Todopoderoso era tomar uno para el Creador y el otro por el que el sumo sacerdote imponía sus manos y era como trasladar los pecados, tanto de él como de toda la congregación, y entonces se enviaba a este animalito a un desierto. Algunos creen que se llevaba a una montaña y se hacía que él cayera de esa montaña. Decían que se tomaba este cordón rojo y se ataba al animalito y otro cordón se ataba a una roca que estaba en ese cerro, esa montaña, donde se despeñaba el animalito y que una vez que éste moría, el cordón rojo se volvía blanco. Veamos este pasaje de referencia de Miqueas 7:19 que dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que el Todopoderoso quiere. Él quiere sepultar todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades. La acción de tomar a este animalito y enviarlo a Azazel, al desierto, a este despeñadero, era precisamente como alejar todas nuestras iniquidades, todos nuestros pecados de cada uno de nosotros. O sea, separarlos de nosotros, quitar de nosotros todos esos pecados. Y entonces eran enviados al desierto, así como Miqueas habla de que serán sepultados en las profundidades del océano. Algo muy importante que queremos aquí resaltar con estos dos versiones de estos salmos, y es con respecto a aquella idea que tienen algunas personas que alguien, como un ser humano, puede tomar los pecados de otra persona y pagar por ellos. Aquí tenemos este salmo, el Salmo 49, versos 7 y 8, y dice, leemos el del lado derecho y dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Dice el verso 8, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar al Eterno su rescate. En esta versión del lado izquierdo dice, nadie puede salvar a nadie, ni pagarle al Eterno rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso y ningún pago es suficiente. Entonces, para aquella idea de que alguien, alguna persona podía tomar el pecado de otros, dice ni siquiera de uno, ni siquiera de una persona puede pagarse el rescate de una persona, mucho menos de la humanidad completa. Por lo tanto, ese pensamiento, esas doctrinas que usted ha escuchado son totalmente erróneas. ¿Qué dice el verso 21? Aarón pondrá sus dos manos sobre la cabeza, lo que hablábamos ahora, del macho cabrío vivo, y confesarán sobre él todas las iniquidades, las rebeliones y los pecados de los hijos de Israel, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío. Luego lo enviará al desierto por medio de un hombre designado para ello. Entonces, como podemos ver, se designaba una persona que tomaba este animalito y lo llevaba al desierto. Aquí tenemos un pasaje de referencia, Salmo 119, 109, que dice, de continuo está mi alma en mi mano, mas no me he olvidado de tu ley. ¿Y por qué traemos a referencia este pasaje del Salmo? Precisamente por la acción que hacía el Cohen Gadol, donde ponía sus manos, según la instrucción del Todopoderoso,
sobre el animalito, donde confesaba los pecados de la congregación, sus pecados, y estos se trasladaban a este animalito. Por eso dice, de continuo está mi alma en mi mano. Era como esa, ¿verdad? Acción donde se estaba pasando todos esos pecados a este animalito a través de la imposición de las manos. Ahora, eso es por medio de la instrucción del Todopoderoso usando estos elementos, usando a estos dos animalitos. No es que, digamos, una persona va a venir y va a hacer lo mismo con otra persona. Como decíamos ahora, nadie puede rescatar a nadie. Es el Todopoderoso quien nos da la forma, la instrucción para poder hacerlo. Dice el verso 22, y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitable y enviará el macho cabrío al desierto. Y eso era que el animalito se llevaba de manera simbólica todas las iniquidades del pueblo de Israel. Y también de aquellas personas que estaban en medio del pueblo de Israel y que no eran israelitas, que se habían unido a la emuná, a la fe del pueblo de Israel. Aquí tenemos este pasaje de referencia, Ezequiel 18, verso 4. Dice, aquí todas las almas son mías, dice el santo y bendito es, así como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. ¿Qué dice el Todopoderoso? El alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué? Porque todas las almas le pertenecen al Todopoderoso. Y lo que este pasaje nos enseña es que nadie puede venir y tomar el pecado de nadie. El Todopoderoso ha dado este medio, esa instrucción. ¿Para qué? Para que entonces las personas sean expiadas de sus pecados. Pero hay algo muy importante y es el arrepentimiento. El arrepentimiento genuino, la teshuvá, el volverse al Creador de todo corazón, el tomar la resolución de no pecar más, de cesar en el pecado, tomar la resolución de vivir una vida recta, en justicia y cumpliendo los preceptos y mandamientos del Todopoderoso. Y podríamos decir que el tikkun, la reparación en parte, porque digamos, no puede haber expiación de pecados real si la persona realmente no está arrepentida. Y también está la situación del tikkun, que es la reparación. Porque a muchas personas les hablan solamente del arrepentimiento, pero no le hablan del tikkun. Entonces aquí podríamos decir que hay dos reparaciones. Una, la ofrenda por el pecado o el chivo expiatorio. Pero la otra reparación es la que le corresponde a la persona que le ha hecho daño a su prójimo. Si una persona tomó algo de su prójimo, dinero, algún artefacto, no sé, alguna joya preciosa, algo de valor, y se lo quitó a su hermano, no basta solamente con decirle, siento mucho por haberlo hecho. Tiene que hacer tikkun. Y el tikkun es devolver lo que tomó, es devolver lo robado. Así que ese realmente es el verdadero arrepentimiento y una persona cuando llega y hace estas dos cosas delante del Todopoderoso, que es el arrepentimiento y el tikkun, realmente, definitivamente que podemos creer que ha sido expiado de su pecado. Y aquí tenemos, dice, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo, ponga atención, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él y la impiedad del impío será sobre él. Está claro. El alma que peca, esa es la que debe de pagar. Y dice, ni el Padre llevará el pecado del Hijo, ni el Hijo llevará el pecado del Padre. Nadie puede llevar el pecado de nadie. Cada uno tiene que dar cuentas de sus acciones. Ahora, con respecto a esta instrucción del Todopoderoso, estamos hablando de que en el judaísmo se celebra una festividad que se llama Rosh Hashanah, que es el comienzo del año o la cabeza o principio del año. Este año, según el calendario hebreo, entraremos en el año 5786, lo que quiere decir que estamos en el 5785. ¿Cuándo es Rosh Hashanah o Año Nuevo? Octubre, miércoles 1 de octubre del año en curso. Ese día se estará celebrando Rosh Hashanah. Ahora, ¿por qué la importancia de esta fecha? Bueno, la importancia de esta fecha es por lo siguiente.
Desde la perspectiva del pueblo de Israel, a partir de Rosh Hashanah hay 10 días hasta llegar a la festividad de Yom Kippur, ¿ok? Que es el día de la expiación o de las expiaciones, Yom Kippur o Yom Kippurim. Entonces, desde Rosh Hashanah es un tiempo de preparación. Durante los 10 días se hacen plegarias, oraciones delante del Todopoderoso, ayunos si es posible, para prepararnos para Yom Kippur, que es el día de la expiación, que es el día del perdón, donde tenemos que llegar ese día en pureza y en santidad delante del Todopoderoso, para que el Todopoderoso nos vea con ojos de bondad y misericordia y nuestros pecados sean perdonados. Recuerden que el Todopoderoso dice que ese día tendrá que afligir el alma. Cuando hablamos de afligir el alma, es que ese día es un día de ayuno, donde se hace un ayuno de 24 horas. Ahora, ¿por qué 10 días? Bueno, demos algunas razones. Veamos lo que dice acá. Con 10 dichos de la palabra de Hashem fue hecha la creación, o sea, con 10 palabras. El Eterno envió 10 Macot o 10 plagas a Egipto. Recordamos, ¿verdad? Eso también. El patriarca Abraham fue expuesto a 10 pruebas. El Eterno entregó las 10 palabras, o lo que conocemos como los 10 mandamientos, los 10 espías que fueron enviados, las 10 generaciones de Noa a Abraham. Y ahora, en la parte de abajo leemos la letra Yud, que es esta que vemos aquí al lado izquierdo, la letra Yud inicial del nombre del Eterno. Recordemos que el nombre personal del Todopoderoso se escribe con 4 consonantes y la primer letra es la letra Yud. La letra Yud inicial del nombre del Eterno tiene un valor numérico de 10, que representa la sabiduría divina y también la bondad esencial, además de la culminación o alcance de una meta. Por eso hablamos de esos 10 días de preparación hasta Yom Kippur. ¿Y cuándo corresponde Yom Kippur? Bueno, el día de la expiación, Yom Kippur, estará dándose desde el viernes al atardecer, o sea, cuando entra el Shabbat, desde el viernes al atardecer hasta el sábado al atardecer. Y esto será el 11, 10 y 11 de octubre. Ese día estaremos celebrando Yom Kippur, el día del perdón o el día de las expiaciones. Aquí tenemos esta imagen y decíamos que ahora hablaríamos de por qué el color rojo, por qué se ataba un cordón color rojo a este chivo, a este chivito, a este animalito. Bueno, recordemos este pasaje de Isaías 1, 17 y 18. Dice, venid ahora y razonemos juntos, dice el santo y bendito es. Aunque vuestros pecados sean como la grana, o sea, de color rojo, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Y aquí vemos este pasaje de referencia, el Salmo 139, 16, donde dice, tus ojos vieron mi embrión y en tu libro están escritas todas mis obras. Por eso vemos aquí este papiro escrito a un lado con letras rojas y al otro lado con letras blancas, donde digamos que nuestras acciones pecaminosas estaban escritas en rojo, pero que el Todopoderoso nos perdonó de nuestros pecados y por lo tanto han cambiado nuestras acciones y ahora están en blanco, o sea, fueron borradas. Nuestras malas acciones y ahora solamente nuestras buenas acciones son las que están escritas en su libro. Como decíamos, según la tradición, se amarraba el cordón a una piedra y cuando se despeñaba el animalito y este moría, tanto el cordón que estaba atado a su cuello como el que se ataba a la piedra indicaba que los pecados habían sido perdonados. ¿Por qué? Porque se volvía de color blanco. Por eso la razón de que fuera de color rojo. Muy bien, vamos a ir al capítulo 17. Baruch Hashem. Adonai dijo a Moshe, habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel. Diles que esto es lo que Adonai ha ordenado. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel sacrifique un buey, oveja o macho cabrío, dentro o fuera del campamento,
sin traerlo a la entrada del tabernáculo del testimonio para presentarlo como sacrificio para una ofrenda, quemada completa o ofrenda de Shalom a Adonai, para ser aceptado como ofrenda de aroma fragante, y cualquiera que lo sacrifique fuera y no lo traiga a la puerta del tabernáculo del testimonio, como para ofrecerlo como ofrenda a Adonai delante del tabernáculo de Adonai, él será acusado de sangre. Él ha derramado sangre y esa persona será destruida de su pueblo. La razón por esto es que los hijos de Israel traerán sus sacrificios que ellos sacrificarán fuera en el campo. Así que ellos los traerán a Adonai a la entrada del tabernáculo del testimonio al sacerdote y los sacrificarán como ofrenda de Shalom para Adonai. El sacerdote salpicará la sangre contra el altar de Adonai a la entrada del tabernáculo del testimonio y hará subir la grasa en humo como aroma fragante a Adonai. Nunca más ofrecerán sacrificios a los demonios, macho cabríos, delante de los cuales ellos se prostituyen así. Esta es una regulación permanente para todas sus generaciones. También diles, cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes ordene una ofrenda quemada o sacrificio, sin traerlo a la entrada al tabernáculo del testimonio para sacrificarlo para Adonai, esa persona será cortada de su pueblo. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que vive con ustedes coma cualquier tipo de sangre, yo me pondré contra esa persona que come sangre y la cortaré de su pueblo, porque la vida de toda carne está en su sangre, y yo la he dado a ustedes en el altar para hacer expiación para ustedes mismos, porque es la sangre la que hace expiación a causa de la vida. Por esto dije a los hijos de Israel, ninguno de ustedes comerá sangre, ni comerá extranjero, ni ningún extranjero viviendo con ustedes comerá sangre. Cuando alguno de la congregación de los hijos de Israel o uno de los extranjeros viviendo con ustedes case y coja caza, ya sea animal o ave que pueda ser comido, derramará su sangre y la cubrirá con tierra, porque la vida de toda criatura, su sangre es su vida. Por lo tanto, yo dije a los hijos de Israel, ustedes no comerán la sangre de los hijos, ustedes no comerán la sangre de ninguna criatura, porque la vida de todas las criaturas está en su sangre. Cualquiera que la coma será destruido. Cualquiera que coma un animal que muera naturalmente o sea desgarrado de muerte por un animal salvaje, ya sea ciudadano o extranjero, lavará sus ropas y se bañará en agua. Estará inmundo hasta la noche. Entonces estará limpio. Pero si no las lava y se baña, cargará con las consecuencias de su transgresión. Amén. Amén. Aquí vemos una instrucción de parte del Todopoderoso donde Él quiere que todas aquellas personas que querían ofrecer un holocausto, un sacrificio, un corbán delante del Todopoderoso, fuera presentado delante de Él. Dice aquí en el verso 4, y no lo lleve a la entrada de la tienda del encuentro para presentarlo como ofrenda al Eterno ante su morada, será considerado culpable de derramamiento de sangre y por haber derramado sangre será extirpado de su pueblo, porque el Todopoderoso quería evitar que las personas pudieran sentir tentación de presentar una ofrenda delante de una deidad falsa. Dice el verso 7. Nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios, tras de los cuales fornican, tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Dice el verso 10, yo estaré en contra de todo israelita o extranjero que viva entre ustedes y que coma sangre, en la forma que sea, yo lo eliminaré de entre su pueblo. Y bueno, existe, digamos, este precepto y este mandamiento donde el Todopoderoso prohíbe la ingesta de sangre. Sabemos que hoy en día hay personas que comen algunos productos que son a base de sangre de animales. Usted, digamos, ha visto tal vez un producto como estos que la gente come. El Todopoderoso prohíbe la ingesta de sangre porque dice que en la sangre está la vida. Y creo que este producto que la gente come incluso es de un animal que es prohibido comer. No sé si lo hacen de otro tipo de sangre, no estoy seguro, nunca he estado en un lugar donde coman eso. Están hechos a base de sangre de animal. Normalmente creo que lo hacen de sangre de cerdo, creo. Dice el verso 11, porque el alma o la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para expiar por vuestras almas sobre el altar, por lo cual la misma sangre expiará por la persona. Así que el Todopoderoso prohíbe rotundamente, pues, la ingesta o consumo de sangre. Sigue diciendo el verso 13, si alguna persona de los hijos de Israel o de los extranjeros
que habitan entre vosotros caza un animal o una ave que se pueda comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Normalmente, siempre que se come algún alimento, en este caso carne, pues siempre es importante limpiar muy bien la carne y evitar de que ésta contenga sangre. En el judaísmo, normalmente hay una persona que se llama shohet, que es el que practica la shejitá. Y la shejitá es que cuando se va a sacrificar un animal, este se le hace un corte en su garganta para que este bote toda la sangre, para que así cuando se consuma no tenga sangre en la carne. Además de que el animalito no sufre cuando se le hace la shejitá, porque él pues queda como dormido, como que se desmaya y no sufre. Estas personas son especialistas en ese proceso. Baruch Hashem. Vamos a ir al capítulo 18. Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Adonai vuestro Elohe, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os estoy conduciendo. No seguiréis sus costumbres, cumpliréis mis decretos y observaréis mis estatutos para andar en ellos. Yo soy Adonai vuestro Elohe. Observaréis mis estatutos y mis decretos, pues el hombre que los haga vivirá por ellos, yo Adonai. Ningún varón se acercará a parienta próxima para descubrir su desnudez, yo Adonai. No descubrirás la desnudez de tu padre, ni la desnudez de tu madre. Es tu madre, no descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre. Es la desnudez de tu padre, la desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirás. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirás porque su desnudez es la tuya. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada por tu padre, su desnudez no descubrirás, es tu hermana. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu padre, es parienta próxima de tu padre. No descubrirás la desnudez de la hermana de tu madre, porque es parienta próxima de tu madre. No descubrirás la desnudez del hermano de tu padre. No te allegarás a su mujer, pues ella es tu tía. No descubrirás la desnudez de tu nuera, es mujer de tu hijo. No descubrirás su desnudez. No descubrirás la desnudez de la mujer de tu hermano, es la desnudez de tu hermano. No descubrirás la desnudez de una mujer y de su hija, ni tomarás la hija de su hijo, ni la hija de su hija, para descubrir su desnudez, pues son parientas próximas, es depravación. No tomarás a la hermana de tu mujer, haciéndola su rival, descubriendo su desnudez además de la de aquella durante su vida. Tampoco te acercarás a una mujer para descubrir su desnudez durante su impureza menstrual. No tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. Tampoco darás de tu simiente para hacerlo pasar a Moloc. No profanarás el nombre de tu Dios, yo Adonai. No te acostarás con varón como si fuera mujer, es abominación. No te ayuntarás con ningún animal, contaminándote con él, ni mujer alguna se pondrá ante animal para ayuntarse con él, es perversión. No os contaminaréis con nada de todo esto, porque con todo esto se han contaminado las naciones que yo expulso de delante de vosotros, porque esa tierra se corrompió. Por tanto, he castigado su maldad sobre ella, y esa tierra va a vomitar a sus moradores. Vosotros, en cambio, observaréis mis estatutos y mis decretos, y no haréis ninguna de todas estas abominaciones, ni el nativo ni el extranjero que peregrina entre vosotros, porque los hombres de aquella tierra que fueron antes de vosotros cometieron todas estas abominaciones y la tierra fue contaminada. No sea que la tierra os vomite por haberla contaminado, como vomitó a la gente que fue antes de vosotros. Cualquiera que haga alguna de todas estas abominaciones, las personas que las hagan serán cortadas de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mi ordenanza, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros,
para que no os contaminéis con ellas. Yo, Adonai, vuestro Elohe. Baruch Hashem. Muy bien. En este capítulo vemos cómo el Todopoderoso da la instrucción a su pueblo. Tenemos que posicionarnos en el tiempo y el espacio. ¿En qué sentido? El Todopoderoso le está dando esta instrucción a su pueblo Israel. Estamos hablando de que esta instrucción, esta Torá, estos preceptos, estos mandamientos, definitivamente que son algo muy, muy poderoso, pero no solamente eso, sino que es muy diferente a lo que practicaban las naciones. Esto que está recibiendo el pueblo de Israel son instrucciones que para otras naciones no existían. O sea, que para esas personas o esos pueblos, todas estas cosas que el Todopoderoso está prohibiendo eran cosas que ellos practicaban todos los días. Y el Todopoderoso está haciendo que este pueblo sea un pueblo lleno de la instrucción del Todopoderoso. Un pueblo diferente, un pueblo totalmente ético, con una ética y una moral totalmente diferente. Y el Todopoderoso aquí habla de las relaciones sexuales prohibidas. Habla de estas relaciones. No haréis como hacen en la tierra de Misraí. En Egipto practicaban estas cosas negativas en el cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán o Canaán, en la cual voy a introduciros. Entonces, todas estas prácticas de las que el Todopoderoso habla y que conocemos hoy en día como el incesto, que son relaciones entre familiares, el Todopoderoso dice, está totalmente prohibido. Y habla de los diferentes tipos de relaciones prohibidas. Por ejemplo, no relaciones sexuales entre hermanos. Levítico, Baikra 18:9. Aquí en el verso 19 dice, no te acercarás a una mujer durante su impureza. Estamos hablando cuando la mujer tiene su periodo que conocemos en algunos lugares como su menstruación, la regla. Cuando ella está en ese estado, no se deben de mantener relaciones sexuales. Está prohibido. Otra de las cosas que la Torá nos enseña es que el pueblo del Eterno estaba siendo instruido para no practicar las prácticas abominables que practicaban en esos pueblos o en el lugar de Canaán, que sería, digamos, la tierra donde el Todopoderoso iba a introducir al pueblo de Israel. Dice esta imagen, no a la idolatría, no a las costumbres paganas, no a los sacrificios humanos. El Todopoderoso abomina los sacrificios humanos. Esa idea que hoy en día millones de personas creen, millones de personas tienen posicionada su esperanza en este tipo de cosas, son cosas que el Todopoderoso abomina. Esto se debe a que las personas desconocen los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso, que son preceptos y mandamientos eternos. Su palabra no ha cambiado, su palabra no ha dejado de ser. Y bueno, el Todopoderoso le indica al pueblo de Israel que no deben ir en pos de las prácticas de aquellos pueblos. Dice el verso 21. Y vean lo que dice aquí, puse acá en esta imagen en grande. Hijo, no ofrezcas a ningún hijo tuyo como sacrificio a Moloc. Eso es faltarle el respeto al nombre de tu Elohim, porque yo soy Adonai. El Todopoderoso prohíbe, el Todopoderoso prohíbe que se ofrezcan sacrificios humanos. Dice el Todopoderoso, no ofrezcas a tu hijo. No sé si esto le hace sentido, no sé si os capta el mensaje. Por ejemplo, usted ha escuchado hablar de que alguien, que un hijo, algo así, ¿verdad? No quiero herirle, no quiero decir algo que a usted le vaya a molestar, pero las cosas son como son. El Todopoderoso ha establecido este precepto y dice, no ofrecerás a ningún hijo tuyo como sacrificio. No importa a quién se lo ofrezcan, no importa cuál sea la deidad, Moloc, como se llame, no importa, mucho menos al Todopoderoso. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso dice, eso es abominación a mis ojos. También la Torá nos enseña, Baikra, capítulo 18, verso 22, dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación.
También tenemos aquí en el capítulo 18, verso 23, donde el Todopoderoso habla de esta práctica, que era una práctica que realizaban también algunas naciones de la antigüedad. No vayamos muy largo, queridos hermanos y amigos que nos ven. Incluso hoy en día, este tipo de cosas se practican hoy en día. Hay naciones donde permiten este tipo de prácticas. Y dice el verso 23, ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, mancillándote con él, ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Y si una persona practicaba eso o era encontrada haciendo esa práctica, había una sentencia para esa persona y para el animal, y era sentencia de muerte. Aquí leemos y dice, la Torá, la mayoría de las leyes humanas se acomodan a las circunstancias y a los cambios en la mentalidad de los pueblos. Así vemos cómo lo que antes era inconcebible en el pasado, hoy es una realidad, dando gusto a algunas minorías. En cambio, la Torá se mantiene firme en su moralidad y sus preceptos eternos. ¿Qué es ser una persona moralmente normal? Desde la perspectiva de la Torá, precisamente eso, ser una persona normal o correcta. Pues lo que sale de lo moral o correcto ya no es normal. En este mundo donde vivimos, vemos que muchos llaman a lo correcto incorrecto y a lo incorrecto correcto. Las perspectivas van y vienen donde la óptica de cada ser humano o formación quiere imponerse. Cuando el Eterno bendito nos invita a ser santos, es para que seamos correctos en todo caso, normales, éticamente y moralmente. Pues mientras en la antigüedad miraban con normalidad el ofrecer sus hijos a los dioses paganos como ofrendas o corbanot, el Eterno miraba con repugnancia estos actos inmorales. Por esa razón, el patriarca no tuvo reparo en ofrecer su hijo como una ofrenda, pues era lo normal de la época. Cuando el Eterno detiene el asesinato que estaba por cometer el patriarca, es ahí cuando se da cuenta el patriarca Abraham que el Dios al que está dispuesto a servir es un Dios único y diferente. Lo que es normal para los demás no tiene que serlo. Por eso vemos una gran diferencia entre alguien que es moralmente normal y los que no lo son. Por eso muchas veces al ver el proceder de algunas personas nos quedamos atónitos. La Torá no obedece a un consenso, como las leyes que se discuten en un parlamento, amén de las presiones de algunos grupos. La Torá es la instrucción del Elohe, uno y único, el que nos formó y que sabe lo que es bueno para nosotros. No se basa en deseos egoístas o en satisfacer las necesidades enfermizas de un puñado de personas. Comienza la parashá Kedoshim. Y habló Adonai a Moisés diciendo, habla a toda la asamblea de los hijos de Israel y diles, sed santos, porque yo, Adonai, vuestro Elohe, soy santo. Cada uno temerá a su madre y a su padre y guardaréis mis días de reposo. Yo, Adonai, vuestro Elohe. No os volváis a los ídolos, no os haréis dioses de fundición. Yo, Adonai, vuestro Elohe. Cuando ofrezcáis sacrificio de ofrendas de paz a Adonai, ofrecedlo de tal manera que seáis aceptos. Se comerá el día que lo sacrifiquéis, o al día siguiente, pero lo que quede para el tercer día será quemado al fuego. Si se come al tercer día, será cosa abominable, no será acepto. Quien lo coma cargará con su iniquidad por haber profanado lo santo de Adonai, y esa persona será cortada de entre su pueblo. Al cegar la cosecha de vuestra tierra, no cegarás hasta el último rincón de tu campo, ni rebuscarás las espigas de tu siega, tampoco rebuscarás tu viña, ni recogerás los frutos caídos de tu viña, sino que lo dejarás para el pobre y para el extranjero. Yo, Adonai, vuestro Elohe. No robaréis, ni mentiréis, ni os engañaréis unos a otros. No juraréis por mi nombre en falso, profanando así el nombre de tu Elohe. Yo, Adonai. No harás extorsión a tu prójimo, ni los expoliarás. El salario del jornalero no pernoctará en tu poder hasta la mañana siguiente. No maldecirás al sordo, ni ante un ciego colocarás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Elohe, yo Adonai. No harás injusticia en el juicio, ni alzarás el rostro del menesteroso, ni favorecerás al grande. Con rectitud juzgarás a tu prójimo.
No andarás difamando en medio de tu pueblo, ni harás nada contra la vida de tu prójimo. Yo, Adonai. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras en pecado por su causa. No te vengarás ni guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Adonai. Guardarás mis estatutos, no harás ayuntar a tu bestia en dos especies, ni sembrarás tu campo con dos semillas, tampoco te pondrás vestido con dos clases de tejido. Si un hombre yace con una mujer y hay emisión de semen, y ella es una sierva comprometida con alguno, mas no ha sido realmente rescatada ni se le ha dado libertad, se hará una investigación, pero no serán muertos, por cuanto ella no es libre. El hombre presentará su ofrenda por la culpa a Adonai a la entrada de la tienda de reunión, un carnero como ofrenda por la culpa. Y el sacerdote hará expiación por él delante de Adonai con el carnero de la ofrenda por la culpa, por el pecado por el que pecó, y el pecado que haya cometido le será perdonado. Cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, consideraréis como incircunciso su primer fruto. Por 3 años os será incircunciso y su fruto no se comerá. Al cuarto año todo su fruto será consagrado con alabanzas a Adonai. Y al quinto año podréis comer su fruto. Así os aumentará su cosecha. Yo, Adonai, vuestro Elohe. Nada con sangre comeréis. No practicaréis adivinación ni astrología. No tonsuraréis vuestra coronilla, ni dañaréis la punta de tu barba. No haréis sajaduras en vuestra carne a causa de un muerto, ni os haréis marcas de tatuaje en vosotros. Yo, Adonai. No profanaréis, no profanarás a tu hija haciendo que se prostituya. No sea que la tierra se prostituya y la tierra se llene de perversión. Observaréis mis días de reposo y tendréis temor reverente de mi santuario. Yo, Adonai. No os volváis a los que evocan espíritu de muertos, ni a los adivinos, ni los busquéis para ser contaminados por ellos. Yo, Adonai, vuestro Elohe. En presencia de las canas te pondrás en pie, honrarás la presencia de un anciano, y de tu Elohe tendrás temor. Yo, Adonai. Cuando algún extranjero habite contigo en vuestra tierra, no lo oprimiréis. Como a uno nacido entre vosotros, os será el extranjero que resida con vosotros. Lo amarás como a ti mismo, porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo, Adonai, vuestro Elohe. No haréis injusticia en el juicio, ni en la medida de longitud, ni en la de peso, ni en la de la capacidad. Tendréis balanzas justas, pesas justas, efa justo e injusto. Yo, Adonai, vuestro Elohe, que os saqué de la tierra de Egipto. Guardaréis, pues, todos mis estatutos y todos mis decretos, y los pondréis por obra. Yo, Adonai, Baruch Hashem. Baruch Hashem. Y habló Adonai a Moshe diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles. Y aquí vemos algo interesante con respecto a la palabra diles, como es la palabra emor. Dice en el versículo de Baikra, en el capítulo 21, verso 1, que sería en la próxima parashá. Emor dice se usa 2 veces para decir, de la raíz hebrea amar. El versículo se traduce como di a los Coanim, hijos de Aarón, y les hablarás. Y entonces, esto está hablando de hablarles, pero de una forma muy enfática, ¿ok? Hablarles de una forma enfática, pero también hablarles de una forma donde estos preceptos y esa instrucción que está dando el Todopoderoso realmente son instrucciones que están hechos por la bondad del Todopoderoso. O sea, que hay amor presente en estos preceptos y en estos mandamientos. ¿Por qué? Porque la intención del Todopoderoso es que le vaya bien a su creación. En principio, a su pueblo, para que sea luz para las naciones y para todas aquellas personas que han decidido formar parte de la familia de la fe o de la familia de la emuna. Así que era una forma de hablar firme al pueblo de Israel para que cumpla los preceptos y mandamientos del Todopoderoso por su bien.
Dice el verso 2, ustedes deben ser santos porque yo el Eterno, su Elohe, soy santo. Ahora, ¿usted qué entiende por santo? ¿Realmente ha entendido bien la palabra santidad? ¿Cuál es la palabra hebrea o la raíz hebrea de donde procede la palabra santo o kadosh? Vemos aquí donde dice, la raíz kadash quiere decir ser dedicado o apartado o entregado a, separado para, designado ¿para qué? Para el servicio divino. Entonces, cuando el Todopoderoso nos dice que seamos santos, es que nosotros nos distingamos del resto de las personas. Cuando Él dice, sed santos porque yo soy santo, Él nos está diciendo, yo soy totalmente diferente a cualquier deidad pensada por cualquier ser humano, porque las deidades falsas o inexistentes solamente están en la mente de los seres humanos. Son los hombres los que han creado este pensamiento de que existen otros dioses, pero el Todopoderoso dice, sed kadosh, así como yo soy kadosh. O sea, sean separados, apartados, diferenciados de todos los demás, así como yo soy el único Elohe y que soy diferente a todo el pensamiento idolátrico de las naciones, así ustedes sean diferentes a las naciones y sean kadosh, apartados, separados para ejercer el servicio para mí, o sea, el servicio divino. Aquí volvemos a ver la raíz kadash, aquí la vemos. Vamos a utilizar un lápiz inteligente y vamos a remarcar aquí. Aquí tenemos, casi no se ve, vamos a cambiar el color, vamos a poner acá el rojo, ¿ok? Aquí tenemos la palabra Kadash, que dice significado, ser dedicado a, como decíamos ahora, apartado para, entregado a, separado para, designado para. Muy bien, aquí tenemos algo muy interesante. Cuando el Eterno hizo una separación entre luz y las tinieblas, entre las aguas y las aguas, y entre el día y la noche, eso lo vemos en Bereshit, en el verso 1.4 y en el capítulo 1.4, en el capítulo 1, 6 y 7 y en el capítulo 1, verso 14. ¿Cuál fue la palabra? Si hablamos de separación, si hablamos de separar algo que ha sido separado, entonces podríamos pensar que la palabra Kadash también podía haber sido usada para la separación entre la luz y las tinieblas, entre las aguas, entre el día y la noche, pero no. La palabra utilizada para eso en hebreo fue Badal y no Kadash. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una acción de separación, en este caso, de la creación, y en el otro caso, cuando usamos la palabra Kadash, la diferencia es porque esto es para diferenciar lo que es natural y lo que es para el servicio divino. Entonces, vemos aquí, dice, utilizó la palabra hebrea badal, que significa separar, apartar, diferenciar e excluir, pero esta con la idea, esto con la idea de lo natural y no de aquello que ha sido consagrado o separado para el servicio divino. Entonces, cuando nosotros hablamos, ¿verdad? De Kadosh, que viene de la palabra Kadash, es totalmente diferente a utilizar la palabra Badal. Entonces, el Todopoderoso no dice que nosotros tenemos que ser Badal, sino Kadosh. Entonces, es muy diferente. Entonces, para que veamos que cuando se refiere al servicio divino, la palabra es Kadosh. Cada uno de ustedes deberá respetar a su madre y a su padre y respetar también mis días de reposo, yo el Eterno, su Elohim. Aquí estamos hablando del verso 3, muy importante. Entonces, aquí vemos con respecto a los mandamientos, o sea, misbot. Los misbot o mandamientos. Vemos que aquí tenemos 613 mandamientos. Yo no sé si usted sabía que habían 613 mandamientos, no son 10, son 613.
Pero estos 613 mandamientos no son para todas las personas. Hay mandamientos que les corresponde a unas personas y a otros. Vamos a hablar con respecto a la importancia de misbot. Vean, la importancia de misbot o mandamientos, o misbah, que significa mandamiento. Dice que la palabra misbot o misbat expresa una idea relevante, la conexión entre el Eterno y los hombres. Así dice que al cumplir una misbat incluida en la Torá, se está cumpliendo con algo que el Eterno pide al creyente. Pero al mismo tiempo, ¿qué sucede? Cuando la persona cumple con el mandamiento y con el precepto, se produce una conexión con el Creador. Entonces, muy importante, algunas personas creen que la relación con el Creador puede basarse únicamente en que usted crea que el Eterno existe o que usted dice que le ama, dice que Él es su Elohe, o sea, traducido, su Dios, su Señor, pero no. Lastimosamente, para que usted pueda crear una conexión con el Creador, necesita cumplir con los preceptos y los mandamientos del Todopoderoso. Aquí tenemos, por ejemplo, la palabra misbah comparte raíz con la palabra sabá, que significa orden, ¿ok? Que también tenía que ver con la parashat Esav, ordena. Aquí vemos la palabra misbot, que comparte raíz con la palabra sabá, que significa orden, y también con la parashat Esav, comparten raíz. Y aquí vemos una palabra como la palabra siftá. La palabra siftá, que significa conexión, pero no solamente significa conexión, sino también que significa compañerismo. Entonces, todas estas palabras están enraizadas. Todas estas palabras tienen una conexión. Cuando nosotros cumplimos un mandamiento, nosotros creamos siftá, conexión con el Todopoderoso. Nos volvemos parte del equipo del Todopoderoso. Creamos compañerismo con el Todopoderoso. Así que podemos ver y entender que cuando nosotros cumplimos con la voluntad del Creador, y la voluntad del Creador tiene que ver con los preceptos y los mandamientos, es que creamos esta conexión con el Creador. No hay otra forma para hacerlo. Nadie puede crear una conexión con el Todopoderoso diciéndole que lo ama, que lo honra, si no honra sus preceptos y sus mandamientos. Aquí vemos esta imagen muy linda y traemos aquí este pasaje de referencia de Deuteronomio 30, verso 11 hasta el 14, donde dice, porque este mandamiento que te ordeno hoy no es demasiado difícil, porque hay personas que dicen, no, que los mandamientos no se pueden cumplir, que es algo imposible, y las personas se refugian en este pensamiento, en esta excusa para no obedecer al Todopoderoso. Y no solamente por eso, sino que también los han instruido de manera errónea. Pero ¿qué dice el Todopoderoso con respecto a sus mandamientos? Que no son difíciles, ni están lejos, como para decir, ¿verdad? Que no, son inalcanzables. Dice, están muy cerca de ti. Está la palabra en tu boca y en tu corazón. Porque sabes que, aunque tú tal vez no conozcas cada uno de los preceptos y mandamientos, están escritos en tu corazón. Y tú puedes saber cuando estás actuando mal y cuando no lo estás haciendo de manera correcta. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso ha puesto su Torá en nuestros corazones. Lo que pasa es que está llegando el momento en que tú empieces a recordar aquello que el Todopoderoso te entregó y puso en tu corazón desde tu creación. Verso 4 dice, no recurráis a los ídolos, ni os hagáis dioses de metal fundido, yo el Eterno vuestro Elohim. La prohibición de hacerse imágenes. Verso 9, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no acabarás de segar hasta el último rincón. ¿Por qué? Porque el Todopoderoso piensa en el prójimo, piensa en el necesitado. Porque mucha gente hoy en día dice, ¿por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Por qué Dios no ayuda al pobre? Porque no le corresponde al Todopoderoso, le corresponde a usted y a mí. Si en este mundo hay pobres es porque usted no está haciendo lo que le corresponde, porque usted no está haciendo su parte. Esa es la verdadera razón. Verso 12, no juraréis en mi nombre con mentira, ni ensuciará el nombre de tu Elohim, yo el Eterno. No podemos usar el nombre del Todopoderoso para jurar. Dice el verso 16, no andarás de calumniador entre tu pueblo, no harás nada en contra de la vida de tu prójimo. Yo el Eterno soy el que te lo dice, o el que te lo pide, o el que lo establece. La regla de oro, haz lo correcto, haz tu mejor esfuerzo,
y trata a los demás como quieres ser tratado. Es muy importante. Y aquí tenemos este gran precepto, este gran mandamiento que dice, no seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo el Eterno, tu Elohim. Y aquí hay algo muy importante. ¿Por qué? Porque usted tal vez dice, bueno, es que todo el mundo es mi prójimo. No, no. Lastimosamente no es así. Cuando el Todopoderoso le habla al pueblo de Israel, le dice que tiene que amar al prójimo, le está hablando a la gente de Israel y a los peregrinos y a las personas que viven en medio de él. Entonces, realmente, ¿cuál es tu prójimo? Tu prójimo es aquella persona que comparte tus mismos ideales, que comparte tu emuná. Ese es tu prójimo. Tu prójimo no puede ser un asesino. Tu prójimo no puede ser un violador. Tu prójimo no puede ser un maldiciente. Tu prójimo no puede ser un idólatra. Lastimosamente es así. Tu prójimo es aquella persona que comparte tus ideales. Si en algún momento tú tienes que ayudar a alguien, tienes que ayudar a una persona que comparte tu fe, que comparte tus ideales, que comparte tu ética, que comparte tu moral. Ese es tu prójimo. Y esa es la primera persona a la que tú debes de extender tu mano. Si es posible ayudar a otros, sí, pero primero tienes que ayudar a los que tienen tu propia fe, tu misma emuná. Ese es tu prójimo. Ese es tu verdadero prójimo. Verso 19, mis estatutos guardarán, no juntarás dos clases de distinta de ganado, no sembrarás tu campo con dos clases de semilla. Y hoy vemos que eso ha cambiado. ¿Por qué? Cambiando lo creado. Hoy vemos cómo los laboratorios han cambiado genéticamente la estructura de algunas cosas, de algunas semillas, las han cambiado y han pues hecho todo lo contrario a lo que el Todopoderoso ha establecido. Lino y lana. Aquí, digamos, tenemos un precepto que podemos llamarlo Jukim. Tal vez usted nunca ha escuchado hablar de Jukim. Jukim son aquellos mandamientos que tal vez a la lógica humana no tienen lógica. O sea, ¿qué hay de malo en juntar lino y lana? ¿Qué hay de malo en hacer un tejido de de estos dos tipos de tejido, valga la redundancia, el lino y lana? Bueno, algunos sabios han llegado a la conclusión que tal vez la razón por la que el Todopoderoso no permitía que se utilizara este tipo de mezcla era porque las vestimentas que usaban tanto el Cohen Gadol como los Kohanim precisamente estaban hechos o estaban compuestos sus ropajes, algunos de lino y otros de lana. Por lo tanto, tal vez de ahí la prohibición para que cualquier persona que no fuera un Kohanim hiciera uso de estos materiales. Eso puede ser una de las razones. El verso 28, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, ni tatuajes en la piel, yo el Eterno. Si alguien quería, digamos, alguna respuesta respecto a, ¿son buenos los tatuajes? No. Verso 30, mi Shabbat guardaréis, tendréis reverencia al Eterno, tu Elohim. Una de las cosas más importantes es guardar el Shabbat. Una señal que hay entre el hombre y su creador, precisamente es el Shabbat. El día que el Todopoderoso estableció para que nosotros podamos conectarnos con el Creador, para que podamos conectarnos con Él. Es el Shabbat. Todos los días son lindos, sí, todos los días son buenos, sí, pero hay un día especial y es el Shabbat. El Shabbat tiene una bendición que los otros días no tienen. Sábado o domingo, por supuesto que es Shabbat. Por supuesto que es Shabbat. Y aquí tenemos otra razón por qué Shabbat. Hablamos de la palabra Badal, ¿cierto? Cuando estábamos hablando de Kadosh, cuando estábamos hablando de santo, ¿verdad? De Kadosh, estábamos hablando de la raíz Kadash, que habla de separar o apartar. También hablamos de la palabra Badal, pero que esta tiene un uso de algo natural. Entonces dice, mientras que la palabra Badal, separar o apartar, se usa para todas las diferentes áreas de la creación, la palabra Kadash está enfocada hacia el eterno. Cuando algo es apartado con la palabra Kadash, significa que está dedicado para el eterno, para ser una exclusiva posesión sobre la cual él posee todos los derechos. Cuando algo haya sido dedicado al eterno, no puede ser utilizado por otro o para otra cosa que no sea para el servicio divino. Entonces, interesante, cuando el Todopoderoso hace esta diferencia entre los días normales de la semana y el Shabbat,
utiliza la palabra Kadash o la raíz Kadash o la palabra Kadosh. Cuando el Eterno separa el séptimo día, o sea, el Shabbat, conocemos como el día de reposo, del resto de los días usa otra palabra y la palabra que usa es Kadash, que significa apartar para el uso divino, dedicar para el uso divino, entregar para el uso divino. Por lo tanto, no podemos decir que los días de entre semana, por decirlo así, lunes, martes, miércoles, como los llamamos aquí en Latinoamérica o de otras formas en otros países, son igual que el Shabbat. No, el Todopoderoso hizo una separación y utilizó la palabra Kadosh o Kadash para separar el séptimo día. Así que ahí vemos una gran diferencia. Isaías 66:23, un pasaje de referencia, dice, y sucederá, esto es, en el mundo venidero, o sea, esto no es para ahorita, esto es para el futuro, sucederá que de mes en mes y de Shabbat en Shabbat vendrá toda carne para postrarse delante de mí, dice el Todopoderoso. Entonces aquellos que hoy en día defienden, ¿verdad?, el domingo como el día sagrado o santo, lastimosamente están equivocados porque el día que el Todopoderoso escogió es el Shabbat, que coincide con lo que conocemos nosotros como el día sábado. Dice el verso 33, y cuando el extranjero morare contigo en vuestra tierra, no le oprimiréis. O sea, el Todopoderoso pide que nosotros debemos de respetar al extranjero. Vamos al capítulo 20 y último para ir concluyendo nuestro estudio. Adonai dijo a Moshe, dile a los hijos de Israel, si alguno de los hijos de Israel o uno de los extranjeros que viven en Israel sacrifica uno de sus hijos a Molec, él será puesto a muerte. El pueblo de la tierra lo apedreará de muerte. Yo también me pondré contra él y lo cortaré de su pueblo, porque él ha sacrificado a su hijo a Molec, mancillando mi lugar santo y profanando mi nombre santo. Si el pueblo de la tierra mira hacia el otro lado cuando ese hombre sacrifica a su hijo a Molec y no lo ponen a muerte, entonces me pondré contra él, su familia y todo el que lo siga para ir a fornicar tras Molec y los cortaré de su pueblo. La persona que se vuelva espíritus medium y hechiceros para ir a fornicar tras ellos, yo me pondré contra ella y la cortaré de su pueblo. Por lo tanto, dedíquense ustedes mismos como santos. Ustedes, pueblo, serán santos, porque yo soy su Adonai, su Elohim. Observen mis ordenanzas y obedézcanlas. Yo soy Adonai, quien los aparta para ser santos. Una persona que maldiga a su padre o madre será puesta a muerte. Habiendo maldecido a su padre o su madre, su sangre está sobre él. Si un hombre comete adulterio con la esposa de otro hombre, esto es, con la esposa de un prójimo paisano, ambos, el adúltero y la adúltera, serán puestos a muerte. El hombre que vaya a la cama con la esposa de un padre ha deshonrado sexualmente a su padre, y ambos de ellos serán puestos a muerte. Su sangre está sobre ellos. Si un hombre va a la cama con su nuera, ambos de ellos serán prestados a muerte. Ellos han cometido perversión y su sangre está sobre ellos. Si un hombre va a la cama con un hombre como si con mujer, ambos de ellos han cometido una abominación. Ellos serán puestos a muerte. Su sangre está sobre ellos. Si un hombre se casa con una mujer y su madre es depravación, ellos serán puestos a muerte por fuego, ambos él y ellas, para que así no haya depravación entre ustedes. Si un hombre tiene relaciones sexuales con un animal, él será puesto a muerte y matarán el animal. Si una mujer se acerca a un animal y tiene relaciones sexuales con él, matarán a la mujer y al animal, su sangre será sobre ellos. Si un hombre toma a su hermana, la hija de su padre o la hija de su madre, y tiene relaciones sexuales con ella, y ella consiente, es una cosa vergonzosa. Serán cortados públicamente. Él ha tenido relaciones sexuales con su hermana y él cargará con las consecuencias de la maldad de ellos. Si un hombre va a la cama con una mujer en su periodo menstrual y tiene relaciones sexuales con ella, él ha expuesto la fuente de su sangre y ella ha expuesto la fuente de su sangre. Ambos de ellos serán cortados de su pueblo. No tendrán relaciones sexuales con la hermana de su madre o la hermana de su padre. Una persona que hace esto tiene relaciones sexuales con un pariente cercano. Ellos cargarán las consecuencias de su maldad. Si un hombre va a la cama con la esposa de su tío, él ha deshonrado a su tío sexualmente. Ellos cargarán con las consecuencias de su pecado y morirán sin hijos. Si un hombre toma a la esposa de su hermano, es inmundicia. Él ha deshonrado a su hermano sexualmente. Ellos morirán sin hijos. Ustedes observarán todas mis ordenanzas y estatutos y actuarán por ellos para que la tierra donde yo los estoy llevando no los vomite. No vivan por las costumbres de otras naciones que yo estoy echando delante de ustedes, porque ellos hicieron todas estas cosas.
lo cual es la causa que yo los deteste. Pero a ustedes yo les he dicho, ustedes heredarán la tierra de ellos. Yo la daré a ustedes como una posesión, una tierra que fluye con leche y miel. Yo soy Adonai, su Elohim, quien los ha apartado de otros pueblos. Por lo tanto, ustedes distinguirán entre animal limpio e inmundo y entre ave limpia e inmunda. No se hagan detestables con un animal, ave o reptil que yo he separado para que ustedes los consideren inmundos. Más bien ustedes, su pueblo, serán santos para mí, porque yo Adonai soy santo, y yo los he apartado de todas las naciones, para que ustedes pertenezcan a mí. Un hombre o una mujer que es un espíritu medium o hechicero será puesto a muerte. Ellos lo apedrearán de muerte. Su sangre será sobre ellos. Amén. Amén. Baruch Hashem. Bueno, como decíamos antes, ¿verdad? No a la idolatría. El Todopoderoso prohíbe los actos de idolatría. Había establecido al pueblo de Israel que cuando ingresaran a la tierra, ¿verdad? Prometida en la tierra de Canaán, no deberían de preguntar por las costumbres de ellos. Aquí vemos, dice, y el Eterno se dirigió a Moisés y le dijo, di a los israelitas lo siguiente, cualquier israelito extranjero que vive en Israel y que entregue a alguno de sus hijos al dios Moloch, deberá de ser muerto. El Todopoderoso en contra de este tipo de abominaciones. En el verso 8 dice, guarden todos mis decretos poniéndolos en práctica, porque yo, el Eterno, es quien los santifica. En el verso 9 dice que cuando alguna persona maldiga a su padre o a su madre, morirá irremisiblemente. Ha maldecido a su padre o a su madre, su sangre será sobre ellos. Aquí hay algo muy importante y es con respecto cuando nosotros hablamos de las lujot, de las piedras, de los donde estaban escritos los preceptos y mandamientos, conocidos como las 10 palabras o los 10 mandamientos, recordamos que el Todopoderoso viene y entrega 5 preceptos y 5 preceptos. Dentro de los primeros 5 preceptos hay 4 que hablan de cómo debemos nosotros de relacionarnos con el Creador. Pero interesantemente, podría haberse entregado esos 4 preceptos en una tabla y los otros 6 en la otra. Pero el de honrar a los padres, honrar a padre y madre, está dentro de los preceptos que hablan de la forma en que el ser humano debe de relacionarse con el Creador. Y entonces aquí tenemos en el Talmud Kedushin 30b que dice, 3 socios en la creación del hombre. 3 son los socios en la creación del hombre. El santo, bendito sea, su padre y su madre. ¿Y qué dice el Todopoderoso? Cuando una persona honra a su padre y a su madre, el Eterno dice, lo considero como si me honrara a mí mismo. Entonces vemos la importancia que tiene el honrar al padre y a la madre. Por eso hemos visto esos mandamientos, esos preceptos, donde el Todopoderoso dice que aquel que maldijere a sus padres tendría que recibir la pena capital. Entonces, para todos aquellos hijos que tienen aún a sus padres, honrenlos, respétenlos, ámenlos, porque cuando usted honra a sus padres, también honra al Creador. Volvemos a ver donde el Todopoderoso habla de otras relaciones prohibidas, como el Todopoderoso dice que su pueblo tiene que ser un pueblo kadosh, un pueblo diferente a las demás naciones, porque las demás naciones sí practicaban este tipo de abominaciones. Si alguno se acostare con la mujer de su padre, ha descubierto la desnudez de su padre. Dice, tendrá que morir. Verso 15, y cualquiera que tuviere cúpula con bestia ha de ser muerto y mataréis a la bestia. En el verso 16, y mujer que se acercara a cualquier animal para ayuntarse, matarás a la mujer y al animal. Morir habrán de ser muertos. Su pena de muerte han causado. Esta también es una abominación y hoy, como les decía, hay países donde esto es permitido. Por eso decíamos que hay cosas que hoy la sociedad llama como algo bueno, cuando más bien es todo lo contrario. Verso 22 dice, guardad pues todos mis estatutos y todos mis decretos y ponedlos por obra. Así no os vomitará la tierra a la cual yo os llevo para que habitéis en ella. En el verso 23 dice el Todopoderoso, no hagáis según las prácticas de la gente que yo voy a echar delante de vosotros. Porque si usted se pone a pensar, ¿por qué el Todopoderoso viene y saca a los cananitas, a todos aquellos que vivían ahí en Canaán? Bueno, precisamente por toda esa clase de abominaciones que ellos practicaban. Ellos tenían una tierra deseable,
pero la habían convertido en una tierra indeseable por todas las prácticas horribles, abominables que ellos practicaban. Y entonces dice el Todopoderoso, yo les voy a dar una tierra a ustedes, una tierra que emana leche y miel. Y eso habla de un lugar con campos verdes y un lugar buenísimo para sembrar, para dátiles, eso de dulce que emana leche y miel, ¿verdad? Se refiere a los dátiles también. La ética de la Torá. La ética de la Torá no tiene comparación con ninguna otra ética de la antigüedad. Todos estos preceptos y mandamientos que vemos eran preceptos y mandamientos novedosos. Por eso la Torá nos enseña en Deuteronomio, donde dice que los pueblos dirán qué nación tan sabia es esta. ¿Por causa de qué? Por causa de los mandamientos. Verso 26, sean ustedes Kadosh, porque yo el Eterno soy Kadosh, y los he distinguido de entre las demás naciones para que sean míos. Al pueblo de Israel y a todos aquellos que se han unido a la causa del Todopoderoso. Bueno, conclusión. El Eterno en esta Torá nos enseña un precepto eterno para justificarnos delante de él y que podamos a través de la Teshuvá y el Tikkun restaurar nuestra relación y comunión con él. Hace un llamado a lo que se ha traducido como santidad, a ser diferentes a las naciones, que no cuidan ni guardan los preceptos del Eterno, que es lo que ha hecho que el pueblo de Israel se diferencie de los demás, junto con todos los que se han unido a la familia de la Emuná o la familia de la fe. A través del cumplimiento de los mandamientos podemos llegar a alcanzar esa separación o esa santidad que eleve nuestra neshama, nuestra alma, a alcanzar, ¿verdad?, ese objetivo. Cuando el Eterno dice que seamos santos como Él, es porque nuestro Elohe es diferente a toda deidad falsa que existió y que existe aún hoy en día. Ahí nuestro llamado a ser nosotros diferentes, a ser Kadosh. Damos gracias al Santo y Bendito por esta bendición y esta oportunidad que nos dio de haber hecho este estudio y que con la ayuda de Él podamos poner en práctica todos estos preceptos y todos estos mandamientos. Quiero desearte una feliz semana, desearte Shavua Tov. Dice esta imagen, hoy es un día para dar el primer paso hacia una semana productiva y significativa, tanto en el ámbito espiritual como en el natural. Solo tienes que ir con todo lo que tienes para sobresalir. ¿Qué tenemos? Los preceptos, los mandamientos, la instrucción del Todopoderoso. Agradezco a cada uno de ustedes su compañía, el que nos hayan acompañado en este estudio. Damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad y si el Eterno lo permite, será que nos volvamos a encontrar en nuestro próximo estudio.